miembros del foro, autoridades, amigos, buenos días. Y imagino que, igual que muchos otros intervinientes en este foro, cuando un ponente, en este caso Dámaso, le llama a uno para que le presente, siempre le asalta la duda de si va a estar a la altura de quien posteriormente va a dirigirse a ustedes. Aunque ese sentimiento es antecedido siempre por el de agradecimiento, en este caso a Dámaso, por haberme tenido en su pensamiento. En mi caso, cuando me llamó Dámaso, se añadió otra circunstancia que es evidente para todos, y es que ahora ocupo el cargo de delegado del Gobierno en Euskadi. Y ya se sabe que el Gobierno, la patronal y los sindicatos pues están hablando, vamos a decirlo así, ¿no? Pero cuando Dámaso me llamó, yo le señalé esto y me dijo, bueno, yo lo que quiero que me presente es Miquel Cabieces, y se lo agradecí. Quizá porque, como sabe la gente de la UGT, mi vinculación con el sindicato es muy antigua y yo creo que fue la segunda empresa en la que empecé a cotizar en la Seguridad Social, durante unos años en la que estuve como abogado laboralista. Dámaso es un buen exponente de aquellas personas que, como en mi caso, formamos parte de una generación de socialistas cuya trayectoria vital están unidas al desarrollo de la vida democrática en Euskadi y, en cuanto nos toca, claramente en la vida democrática en España. Dámaso nació en Otero de Guardo, en Palencia, pero toda la vida la ha hecho en Baracaldo, en Cruces, margen izquierda. En 1977 se afilia a la Unión General de Trabajadores y también al Partido Socialista. Era una época donde el PSOE y la UGT eran prácticamente lo mismo y en los estatutos del partido se señalaba la obligación de militancia en la Unión General de Trabajadores. Ha participado en la vida sindical plenamente, pues ha constituido y formado parte de la dirección de distintas federaciones, actividades diversas, la de comunicación, espectáculos, la de servicios, FES, y en muchas de ellas como secretario general. Conoce como pocos la realidad sindical y tiene una sensibilidad especial por la siniestrabilidad. No en vano es técnico en prevención de riesgos laborales. Desde el año 2002 es secretario general de Euskadi, de la Unión General de Trabajadores, y desde el año 1994, era secretario de organización. Pertenece también, como su nombre indica, a la Comisión Confederal de la Unión General de Trabajadores. Por eso, con este currículum, además de su participación en instituciones sindicales europeas, podemos señalar y decir, sin temor a equivocarnos, que ha vivido todos los avatares del desarrollo político, sindical y económico del País Vasco. Ha visto cómo llegaba la democracia y la autonomía, cómo los partidos y sindicatos adquirían su mayoría de edad y ejercían sus funciones no siempre idénticas y, en algunos casos, si no enfrentadas, sí con intereses no plenamente coincidentes. Me refiero, claro está, a los partidos de izquierdas, y alguna huelga pues no la habrá tenido poco dolor. Dámaso asistió al primer gobierno socialista en España en 1982 y al desarrollo de una reconversión industrial que ahora se analiza y se ve como necesaria, pero que supuso la desaparición de muchas de las grandes empresas de la margen izquierda que fueron el motor de la industrialización en Vizcaya y en España. Y, por lo tanto, ha asistido a la transformación de nuestro tejido económico y a la aparición de nuevas concepciones vitales. Un joven no piensa ni espera, como les pasaba a sus abuelos y a muchos de sus padres, trabajar toda la vida en una gran empresa. Hasta el aspecto físico del territorio ha cambiado. Ya no se ven los altos hornos en la ría. Bueno, es verdad que queda uno, pero para el recuerdo. Y Dámaso también asistió a la entrada en Europa con el gobierno de Felipe González. Ha vivido el desarrollo de nuestra autonomía con los cambios en el mundo sociolaboral. Ha convivido con los gobiernos nacionalistas, socialistas, soberanistas, y también ha visto la llegada de un lehendakari socialista. Y ha tenido siempre y ha impulsado una actitud de diálogo y de cooperación. También, como no, para defender e integrar el fenómeno más importante de estos últimos años, y me refiero a la inmigración, y ampliar a su vez el sindicato
a los trabajadores por cuenta propia, los autónomos, que muchas veces tienen más conciencia de trabajadores que nadie. Dámaso también ha enterrado a compañeros del sindicato y del partido, desde Germán González López en 1979 hasta Isaías Carrasco. Ya ha salido muchas veces en los medios de comunicación visitando las sedes atacadas y acompañando a las familias de todas las víctimas del terrorismo. Porque ser sindicalista de la Unión General de Trabajadores en el País Vasco tiene un mérito especial que, al igual que en la política, supone una dificultad a la hora de competir con otros sindicatos y un esfuerzo personal y de sus familias que merecen todo nuestro reconocimiento. Sin ellos, junto con otros muchos, sin su empeño, los que no quieren que exista democracia en el País Vasco lo habrían logrado. Hoy todos sabemos que los liberticidas ya han perdido, solo esperamos ver su desaparición más pronto que tarde. Ahora estamos en crisis, no me extenderé en ello, seguro que él algo comentará. A él es a quien le toca hablar. Yo solo he venido a presentarle, por lo que no diré ni palabra de la posición del Gobierno al que, como antes señalaba, represento en el País Vasco. Hoy no toca. Si alguno tiene mucha curiosidad, pues puede ver las páginas del Gobierno, en las páginas web, las más de 130 medidas que ha tomado. La sociedad ha cambiado mucho desde que Dámaso entró en la Unión en 1977, pero para él me consta los valores que defiende, a los que ha dedicado su vida, son los mismos, siempre con los trabajadores en el centro de su acción. Hay quienes desde la derecha piensan que los sindicatos están pasados de modas y tienen que hacer, hablando en términos eclesiales, su revolución posconciliar. Puede ser, pero luego estos mismos presentan algunas propuestas que también parecen posconciliares, pero del Concilio de Trento. Les dejo con Dámaso Casado. Posiblemente le gustaría dedicar más tiempo a los paseos por algunos pueblos de Castilla y a perfeccionar su afición al mus en la casa del pueblo de Cruces. Pero eso tendrá que esperar, porque además y sobre todo de ser una buena persona, es, y como antes lo fueron, Jaime San Sebastián, Ramón Jáuregui, Alberto Pérez, Josu Frade y Carlos Trevilla, y como otros muchos sindicalistas del País Vasco, como José Luis Corcuera o Nicolás Redondo, él es secretario general de la Unión General de Trabajadores de Euskadi, y yo tengo la impresión de que tiene mucho tajo. Muchas gracias. Egunon Denorik. En principio quiero agradecer al Fórum y a Enrique, que es el que le preside hoy, el agradecimiento y en especial el que me haya invitado a estar aquí hoy. Miquel hace una pequeña intervención sobre qué soy yo, con lo cual se lo agradezco enormemente, pero fundamentalmente el objetivo nuestro es mirar para adelante, mirar al futuro y también de vez en cuando pues ver un poco lo que estamos haciendo y qué somos, ¿no? El sindicalismo está abordando temas importantes y fundamentales para el interés de los trabajadores y trabajadoras y para el conjunto de la sociedad. Voy a basar mi intervención desarrollando principalmente temas que estamos tratando, asuntos de gran interés y actualidad que paso a exponer a continuación. La negociación colectiva. La negociación colectiva es la herramienta más importante que tenemos los trabajadores y trabajadoras para mejorar nuestra vida laboral. Los trabajadores y trabajadoras afectados por convenios colectivos en Euskadi superan los 500.000. En los últimos años, en Euskadi, muchos sectores productivos han tenido paralizados sus convenios. Algunos hemos conseguido desbloquear, unos por eficacia general y otros por eficacia limitada. Hay algunos de referencia muy importantes, como es el metal de Álava, el metal de Vizcaya o la seguridad privada de Vizcaya. Convenios de eficacia limitada que están afectando prácticamente a todos los trabajadores y trabajadoras, que son muchos miles, y que el incremento salarial que tienen este año estos convenios está por encima del 2%. Hoy en Euskadi el 80% de los convenios sectoriales están pendientes de negociación, afectan a más de 343.000 trabajadores y trabajadoras.
Desde UGT de Euskadi queremos destacar la importancia de la firma llevada a cabo entre los sindicatos confederales, UGT y comisiones, con las asociaciones empresariales CEO y CEPIME, del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2010-2012. Primero, porque ponen en primer lugar el empleo. Segundo, porque asegura el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. La UGT de Euskadi apuesta claramente por asegurar a través de la negociación colectiva el mantenimiento y, donde sea posible, el aumento del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Como forma de relanzar el consumo de las familias y, de esa manera, empujar hacia la salida de la crisis a través de la recuperación del empleo, del que estamos tan necesitados en estos momentos. La tasa de desempleo en Euskadi hoy es del 13%, que afecta a más de 137.000 trabajadores y trabajadoras. El acuerdo estatal al que me refiero pretende ser un elemento dinamizador de la economía española para abordar los problemas actuales y mejorar la competitividad y el empleo, poniendo como objetivo prioritario de la negociación colectiva el mantenimiento y la recuperación del empleo. Trata aspectos a llevar a los convenios colectivos tan importantes como la promoción de la contratación indefinida, transformar contratos temporales en contratos fijos, mantener el empleo y la igualdad de oportunidades, fomentar el uso adecuado de las modalidades de contratación, de forma que las necesidades permanentes de la empresa se atiendan con contratos indefinidos, adoptar fórmulas que pretenden evitar el encandecimiento injustificado de sucesivos contratos temporales. En sectores con actividades discontinuas o estacionales se propone fomentar los contratos fijos discontinuos. El acuerdo apuesta por la jubilación parcial y el contrato de relevo como fórmula adecuada para el mantenimiento del empleo y el rejuvenecimiento de las plantillas. Trata aspectos sobre la representación de los trabajadores y trabajadoras en condiciones de subcontratación y externalización productiva y subrogación de actividades. Aborda temas como la formación y la clasificación profesional. Propone acudir a mecanismos de flexibilidad interna como instrumentos idóneos para el mantenimiento del empleo y la actividad productiva. Se marcan criterios en materia salarial teniendo en consideración las realidades específicas de cada sector o cada empresa. Se apuesta por la incorporación de las cláusulas de revisión salarial. Las partes firmantes del acuerdo nos hemos dado un periodo de 6 meses para abordar otra serie de materias y ver si se pueden avanzar en la reforma de la negociación colectiva, en la flexibilidad interna y externa de las empresas, en expedientes de regulación de empleo y reducción de jornada, en contratación, en tiempo parcial, en subcontratación, en asentismo, en mutuas, etcétera, etcétera. Desde UGT de Euskadi vamos a trabajar para que este acuerdo sirva de acicate y dinamizador de la negociación colectiva en Euskadi. Creemos que puede ser una buena herramienta para conseguir ese objetivo y así se lo hemos hecho saber a las organizaciones empresariales de Euskadi. Sería bueno para el colectivo de trabajadores y trabajadoras y para las empresas que a esta iniciativa se sumasen todos los sindicatos. El sector público tiene la negociación colectiva muy avanzada, la mayoría en vigor. El acuerdo para empleados públicos que se firmó en Madrid para todo el Estado y el que se firmó más tarde en Euskadi entre el Gobierno vasco y 3 sindicatos y que se está aplicando en Euskadi, lo mismo que el Udalhitz para los ayuntamientos de Euskadi, firmado por Eudel y los sindicatos. Con la firma de acuerdos en la negociación colectiva, con el incremento de salarios, además de mejorar la vida a los trabajadores y trabajadoras afectados, se puede incrementar los impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social. Segundo tema, el diálogo social. El diálogo social que se está desarrollando en varias mesas de negociación y en distintos ámbitos. El diálogo social lleva muchos años funcionando. Durante todo este tiempo ha habido épocas buenas y épocas en las que se ha avanzado poco en los temas. En los últimos años se han elaborado muchos acuerdos positivos para los trabajadores y trabajadoras, así como para el conjunto de la sociedad. Sobre todo, hemos conseguido que no haya habido recortes en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Llevamos un año con pequeños avances, algunos de ellos fundamentalmente positivos para los desempleados, aplicación de las prestaciones por desempleo en situación derivadas de ERES,
ampliación del subsidio, dar recurso de los 420 euros a los trabajadores y trabajadoras que han agotado las prestaciones y subsidios. La mesa mantiene reuniones intensas para abordar reformas laborales en un plazo breve. Se ha establecido que de aquí hasta final de abril, y otra serie de temas que se siguen abordando en el diálogo social. Esto es fundamentalmente a nivel estatal. En Euskadi, después de muchos años, se ha puesto en marcha la Mesa del Diálogo Social, estableciéndose reuniones permanentes tanto en la mesa general como en las mesas específicas que abordan temas concretos como la formación, la salud laboral, prestaciones sociales, políticas activas, organismos sociolaborales, etcétera, etcétera. En julio de 2009 se constituyó la Mesa de Diálogo Social y los que decidimos participar, Gobierno vasco, Confebask, comisiones y UGT, estamos y acordamos y firmamos un protocolo y los temas a desarrollar. El sector de los temas a desarrollar. Las organizaciones que después de estas propuestas para constituir la mesa no quisieron participar en ella, el AILAF, tendrán que asumir su responsabilidad, porque si no participan, ¿cómo van a proponer y lograr las cuestiones que demandan sus representados? Hemos llegado a varios acuerdos. Formación para los desempleados derivados de los ERES. En cuanto a la prevención de riesgos laborales, en el sector de la construcción se ha creado el programa LOTU sobre factores de riesgo por caídas de altura y que se está preparando para extenderlo a otros sectores como la industria, etcétera. Hemos acordado la contratación para 7.000 desempleados y desempleadas por parte de las instituciones públicas, que va a ser subvencionado el 100% por el Gobierno vasco, y empresas sin ánimo de lucro. Estas contrataciones se van a realizar en las próximas semanas y principalmente en los ayuntamientos, que ya lo tienen bastante preparado. Estas contrataciones van dirigidas a parados que no perciban prestaciones por desempleo. Sobre las transferencias de políticas activas de empleo, ya se ha decidido por el Parlamento vasco el organismo que se va a crear para dirigir estos asuntos y que se denominará Lanbide, Servicio Público de Empleo. También hemos llegado a acuerdos sobre prestaciones sociales. En UGT Euskadi creemos necesario que el Gobierno vasco asuma, unifique y mejore las prestaciones que se dedican desde los distintos organismos, como el Gailán o el Servicio Público de Empleo Estatal INEN, en clave para las administraciones se hagan cargo de asuntos tan vitales como formar, reciclar, dirigir a los desempleados y desempleadas para conseguir empleo en relación con las empresas. Por eso esperamos que los políticos cierren pronto el acuerdo para que las transferencias se realicen en Euskadi en el menor tiempo posible. El diálogo social es de carácter indefinido, por lo que seguiremos reuniéndonos, dialogando, realizando propuestas y llegando a acuerdos de forma permanente en asuntos y temas que sean favorables para el conjunto de la sociedad y en especial para los trabajadores y trabajadoras. Ahora me voy a referir a otro tema muy importante para todos los trabajadores y trabajadoras, porque nuestro sindicato tiene propuestas para el futuro de las pensiones. En esta crisis hemos redescubierto la importancia del Estado y sus programas de gasto público para frenar la recesión, hacer frente a las consecuencias del desempleo e incentivar la reactivación económica. Se ha frenado de desplome. Tal vez el dato más significativo ha sido el rescate y saneamiento del sistema financiero que, como algunos dicen, aunque nos fastidie, es el aceite del motor de la economía. Durante el primer año de la crisis, casi todos los políticos, incluso aquellos que desde sus responsabilidades de gobierno hicieron todo lo posible para movilizar y recuperar la primacía de las decisiones políticas sobre las exigencias de los mercados. Parece que este paréntesis ya se ha acabado. Hay una ansiedad por certificar el fin de la recesión y retirar los programas de estímulo, de gasto social y dar prioridad a la reducción del déficit y la deuda. Poner las pensiones al servicio del ahorro del gasto público es debilitar el sistema de pensiones. Es reformar para recortar, no para mejorar. La cuestión de la protección social y de las pensiones en particular es una opción de sociedad, es una opción política fundamental sobre el grado de solidaridad que quiere darse un país. Una opción que tiene por objetivo hacer de la pensión una nueva etapa de la vida emancipadora y liberadora del trabajo subordinado y no un sinónimo de precariedad.
Mientras las reformas del sistema de pensiones solamente se basen en la reducción del gasto, no en el aumento de los ingresos, están haciendo una estrategia de empobrecimiento de las pensiones. El futuro de las pensiones es algo que requiere consenso, credibilidad, estabilidad y, sobre todo, voluntad política de redistribuir la riqueza. La propuesta de retrasar 2 años la edad legal de jubilación o dejar abierta la posibilidad de aumentar el número de años para el cálculo de las pensiones de jubilación son inoportunas, regresivas e insolidarias. En España, los trabajadores ya pueden voluntariamente elegir entre anticipar o retrasar la edad de jubilación. El retraso de la edad de jubilación está incentivado con la finalidad de estimular el acercamiento de la edad media de jubilación, que hoy se sitúa en los 63 años y 10 meses. Una de las más altas de Europa. Debemos seguir apostando por el fomento y mejora de la jubilación flexible, que ayuda a la sostenibilidad del sistema y no supone ningún recorte de derechos. Los intereses económicos avalan sus estudios, profecías, en base a un supuesto descenso demográfico. Si tenemos un reto demográfico que hay que resolver para garantizar la viabilidad futura del sistema, pero el envejecimiento de la población se produce también, esencialmente, porque la disminución de la natalidad no garantiza el reemplazo generacional. El Gobierno debería poner en marcha una política social de protección a las familias que posibilite este reemplazo generacional. UGT tiene propuestas porque existe otra manera de reformar las pensiones. Lo que se viene afirmando últimamente por parte de economistas hay que tomarlo como un escenario de debate, nunca como predicciones incontestables y más a tan largo plazo, porque los escenarios demográficos pueden verse modificados por cambios de natalidad o por flujos migratorios. La demografía no es la única variable del futuro de nuestro sistema de pensiones. Hay que apostar por un crecimiento económico sostenible, por un mayor incremento de la productividad, por el crecimiento del empleo, de los jóvenes, de las mujeres y de los mayores de 50 años, por la mejora de la calidad del empleo y su estabilidad y por el crecimiento de los salarios, también del salario mínimo interprofesional. En esta línea voy a dar algunas alternativas, tanto por la vía de la reducción de gastos como por el aumento de los ingresos. Hay que cumplir primero los compromisos del acuerdo del 2006, que no se siga metiendo la mano en la caja de pensiones. Históricamente, el superávit del régimen contributivo, mejor sería decir del régimen general, ha servido para cubrir déficits del régimen presupuestario ordinario. Seguimos financiando los complementos de mínimos y las subvenciones a la contratación, que esto supone ni más ni menos que 7.000 millones de euros al año. Ambas cosas podrían y debieran financiarse con impuestos, no con cuotas. Ese es el acuerdo que ya se hizo en el 2006 y que esperemos que se ponga en marcha lo más rápidamente posible. En esta misma línea no pueden seguir demorándose ciertos compromisos del acuerdo de 2006, como comentaba, como la integración de los trabajadores agrarios por cuenta ajena en el régimen general o la reforma del régimen de empleadas de hogar. Un autónomo empresario no puede cotizar la mitad que sus trabajadores. También deriva del acuerdo de julio de 2006 el establecer una rebaja de la edad de jubilación a los trabajadores sometidos a condiciones laborales penosas, tóxicas, peligrosas e insalubres. Hay que evitar la expulsión del mercado de trabajo de los trabajadores mayores antes de llegar a la edad de jubilación. No por su propio deseo, sino por la opción de las empresas de cambiar trabajadores mayores con más cargas sociales, menor polivalencia profesional y mayores limitaciones fiscales por los jóvenes con menores costes sociales, mayor formación y resistencia física. En esta misma línea hay que evitar que las empresas con beneficios despidan en edades muy tempranas. Es necesario fomentar el acceso, la permanencia y la continuidad de las mujeres en el trabajo, así como eliminar los obstáculos que dificultan que las familias tengan los hijos que deseen. Aquí sitúo las políticas de mejora de nuestra tasa de natalidad. La mejora y aumento del empleo y el incremento de los salarios, conforme a la productividad, aumentarían en gran medida los ingresos. Y en esto quiero insistir porque el aumento del paro y la reducción de salarios
factores que inciden poderosamente sobre la financiación del sistema son contenidos cuidadosamente eliminados del debate. No deberíamos descartar la posibilidad de aumentar las cotizaciones de las empresas y de los trabajadores, cuando se está demandando continuamente una aportación económica de los trabajadores a los fondos privados de pensiones. ¿Por qué no poder hacerlo hacia los sistemas públicos? Las actuales pensiones del sistema público, solo con la actual vía de las cuotas, están garantizadas hasta el 2030. Nuestra alternativa sería complementar con impuestos los ingresos y reforzar el sistema público. En España, el gasto en pensiones es 3 puntos del PIB inferior a la media europea y unos 5 puntos inferior a la de los países que más gastan. La seguridad social no es una compañía de seguros y no se entiende por qué el Estado no puede complementar vía impuestos la sostenibilidad del sistema de pensiones, mucho más cuando las rentas salariales tienen una participación decreciente en el PIB. Aquí topamos con otro debate muy importante, el de la fiscalidad. Tengo muy claro que sin recursos no hay derechos. Por último, quiero hacer un comentario sobre las instituciones sociolaborales. Las constituidas dentro de la democracia en todos los niveles son respaldadas y respetadas por toda la ciudadanía. Las instituciones sociolaborales de Euskadi, CES y el CRL, y los organismos como la Fundación Obetus y Osalan, llevan años en marcha, algunas con dificultades debido al veto impuesto en las votaciones, pero otras funcionando con normalidad. UGT de Euskadi está acudiendo y colaborando en las 4 instituciones, las 2 instituciones y los organismos laborales, lo mismo que comisiones y la patronal Confebask. ELA ha abandonado 3 de estas instituciones, CES, CRL y Obetus. LAF ha abandonado 2, CES y Obetus. Al día de hoy, las 4 funcionan correctamente y el realizar algunas modificaciones es algo que está abierto en la mesa del diálogo social, pero en base a un acuerdo básico es que las 4 sigan funcionando sin fusionarse. La UGT tiene sus orígenes en la clase trabajadora vasca. Desde hace 122 años ha estado siempre y va a estar en todos los ámbitos donde se discutan y acuerden temas que afecten muy directamente a los trabajadores y a las trabajadoras, a los pensionistas y a los estudiantes. Como sindicato de clase vamos a estar siempre defendiendo a su disposición para no retroceder, sino para avanzar en derechos y en la mejora de las condiciones de trabajo y sus condiciones de vida. Eskerrik asko. Muy bien, muchas gracias. Pasamos al coloquio de inmediato, si le parece. Pasamos. Muy bien, pues por empezar por cuestiones de actualidad, hay que hablar de diálogo social, de las mesas de diálogo social. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo mediría su salud, su situación en este momento? Bueno, el tema del diálogo social, la verdad que tiene. Nosotros participamos en 2 niveles, el nivel estatal, que es el que hoy día toda la legalidad, las modificaciones que pueda haber en leyes se hacen a nivel estatal, que es la competencia que hay, y eso está funcionando, ha funcionado siempre, lleva históricamente funcionando desde siempre, y ha habido épocas, lógicamente, con algún problemilla. Ahora mismo está avanzando muy bien, las mesas del diálogo social están funcionando, tanto lo que termino de comentar, lo que se ha hecho en la mesa de la negociación colectiva, como se está haciendo la reforma laboral, como se está haciendo en otra serie de temas importantes. En Euskadi es la clave. En Euskadi llevábamos muchos años sin poder sentarnos en la mesa del diálogo social. Eso ya está abierta y está abierta de una forma de carácter indefinido. Se está llegando a acuerdos. Las reuniones de las mesas, prácticamente todas las semanas hay reuniones, con lo cual es permanente, unas reuniones permanentes, y vamos a seguir avanzando siempre para que no haya nada que repercuta negativamente a nadie, sino que haya todo en positivo, tanto para que las empresas, porque hay muchas veces que el ambiente que hay desde el sindicalismo, de los trabajadores, parece que las empresas queremos que desaparezcan. Yo, desde luego, en ningún caso, todo lo contrario. Una empresa que no tenga beneficios no tiene garantía de empleo, no tiene garantía de que suban los salarios. Con lo cual, todas las empresas, lo que no tiene que haber es abusos,
ni explotaciones, pero sí tienen que funcionar de forma normal. Y eso es lo que en estos momentos estamos, yo creo que en la mesa del diálogo social, estamos con la patronal vasca, con las instituciones, con FEBAS y las instituciones, y estamos en este caso, comisiones y UGT, trabajando abiertamente y vamos a seguir en esa línea. En el plano de la reforma laboral, que he creído entender que tiene usted un cierto optimismo de que la cosa pueda avanzar por ahí algo, ¿se han movido las líneas rojas del principio de unos y otros? Es decir, ¿ha habido ahí algún tipo de cambio de postura no conocido públicamente sobre lo que públicamente se conoce que se ha llamado líneas rojas? Bueno, yo creo que en el tema de la crisis es muy complicado todo. Y la crisis global era un tema financiero que yo creo que está avanzando. Por lo menos yo creo que las instituciones políticas han hecho un valor muy importante de que todas las instituciones financieras, las empresas financieras y todo lo demás, de alguna forma no vayan a la ruina y desaparezcan, y eso está ya real. Con lo cual es un trabajo que, lógicamente, lo han puesto en marcha las instituciones, pero lo hemos hecho el conjunto de los ciudadanos. Hoy, el ambiente, por lo menos, si vas a una empresa concreta, puedes hablar de temas muy negativos, pero si vas a otra empresa, puedes hablar de temas muy positivos. Con lo cual, yo creo que globalmente vamos a hablar de temas que no son de gran tema negativo. Yo creo que incluso hay montones de ellas que no solamente ya han quitado los expedientes, sino que incluso están creando empleo. Así como, o si voy a hablar de otras, pues está viendo a lo contrario, ¿no? ¿Dónde está viendo el problema, por ejemplo, del paro mayor que había en estos momentos? No están en las empresas industriales, que es la fuerza más importante que hay en Euskadi. Lo más, si no es en el tema de servicios o en el tema de subcontratación. Y yo creo que ahí sí tendría que haber quizá un esfuerzo mayor de los empresarios entre ellos, es decir, de los empresarios de la empresa importante, que muchas son multinacionales, con las subcontratas, para que no sean los trabajadores de las subcontratas los más perjudicados, como está pasando en montones de ellas. Y eso es uno de los temas que yo creo que sí tenemos que seguir avanzando en ello, ¿no? Pero globalmente, en estos momentos, sí es verdad que el paro está creciendo, pero también la cotización a la seguridad social está creciendo. Con lo cual, son dos temas que son, yo creo que no coinciden. Ninguno de los dos coincide, ¿no? Y yo creo que además hay un tema muy claro en todo ello, y es de que tenemos todos que estar siempre con claridad hablando para mejorar. Y hoy el consumo no está cayendo de una forma fuerte, todo lo contrario. El mes de enero, incluso los datos últimos que empieza a ver, incluso ha subido el consumo. Euskadi está siendo la comunidad, yo creo que mejor de toda España, el paro más bajo de toda España, la productividad es de las mejores que tenemos, con lo cual vamos a estar, por lo menos, nunca hablando en plan negativo, sino hablar en plan positivo. Y cuando surgen reivindicaciones o demandas en el ámbito, por ejemplo, empresarial, como bajar los salarios o crear un nuevo contrato o cambiar parámetros de la negociación colectiva, ¿los sindicatos qué sienten? Bueno, pues estamos en contra de bajar salarios. Eso lo digo siempre, lo diré siempre y lo diré siempre, porque es que no solamente es que ya el bajar los salarios automáticamente perjudica al conjunto de la sociedad. Si se bajan los salarios, el consumo baja, los impuestos al tema público bajan, las prestaciones sociales bajan, es decir, baja todo. Es decir, bajar salarios no tiene ningún sentido, ninguna lógica. Entonces, puede haber temas muy concretos, y yo lo explicaba anteriormente, de que habrá empresas e incluso sectores concretos que en un momento determinado, y se ha hecho aquí en Euskadi, en muchas empresas que ha habido expedientes y todo lo demás, se han congelado los salarios. Nosotros en convenios no estamos de acuerdo en congelar salarios, pero sí se han hecho en empresas. Y lo hemos hecho y lo hemos acordado. Y vamos a seguir en esa línea. Entonces, bajar salarios va negativo contra todo. Aquí, si vamos al tema de los salarios, si nos limitamos un poco en Europa, estamos con los salarios mucho más bajos que la media europea. Entonces, yo creo que bajar salarios no es nada positivo. Y eso tiene que ser siempre en cada uno de los sitios. ¿Qué queremos hacer ahora, por ejemplo, como hablaba antes del tema de la negociación colectiva, lo que se ha hecho a nivel estatal y ojalá lo podamos hacer aquí? Pues, hombre, lo que no queremos es decir, ahora vamos a pegar una subida salarial del 10%. Bueno, pues eso no estamos de acuerdo y no creemos lógico. Pero subidas salariales en torno al IPC siempre y que no haya pérdida de poder adquisitivo es una reivindicación que no vamos a renunciar nunca a ella. Bajo su punto de vista, ¿hasta dónde está perjudicando la economía sumergida el empleo y la superación de la crisis? Pues la verdad que yo no tengo muchos datos. De la economía sumergida no tengo muchos datos. Yo creo que Euskadi es uno de los sitios de menos economía sumergida que hay en el resto de España.
Puede haber economía sumergida posiblemente, algo hay, fundamentalmente en algunos colectivos, pero no tengo datos ninguno para poder dar ni hablar de ello. En cualquier caso, lo poco que hay o lo que haya, hay que intentar que desaparezca. La economía sumergida no es nada positiva para la sociedad y no es nada positiva ni para las industrias, ni para las empresas, ni para los trabajadores ni trabajadoras. Cambiando un poco de asunto, pasando un poco a los temas de prestaciones, recientemente el Consejo Económico y Social ha avisado de la posibilidad de que los subsidios puedan disuadir a algunos beneficiarios de buscar empleo. ¿Comparte usted esta apreciación? Yo me imagino que la pregunta no es subsidios, sino son prestaciones sociales. Digo yo, porque el subsidio es tan pequeño lo que se percibe y el subsidio cuando se percibe tiene una serie de requisitos el trabajador que ha perdido las prestaciones tan importantes, es decir, que ya no tiene más, no tiene nada. Entonces, lo que es las prestaciones sociales es un tema. En Euskadi estamos en el número 1 de toda España en prestaciones sociales. Es decir, si tú dices hoy cuántos trabajadores hay en el desempleo, 137.000. ¿Cuántas personas no cobran nada de los que hay? Porcentaje bajísimo, en torno al 10%. Entonces, quiero decir que ahí sí que hay un esfuerzo de las instituciones muy importante, de todas las instituciones, muy importante, de que nadie quede abandonado. Y por eso son las prestaciones sociales. Pero el subsidio es muy pequeño. Y el subsidio, además, se ha logrado ahora un complemento del subsidio de esos 420 euros para que, fundamentalmente afecta a jóvenes, fundamentalmente, para que no queden sin nada, ¿no? Pues la persona que formulaba esa pregunta formula otras tres relacionadas y se las junto. Dice, ¿no será que las empresas exigen ahora mucha formación a cambio de sueldos irresponsablemente bajos? Esa es una primera pregunta. La segunda es si podemos competir e innovar tratando a los trabajadores bien formados como si fuesen aprendices. Y la tercera, dice, ¿será por eso por lo que un altísimo porcentaje de universitarios piensan irse de Euskadi como primera opción? Empezando por lo último, si es por el tema del empleo y el salario, nadie se vaya de Euskadi, porque Euskadi es de los salarios más altos que hay en toda España y el empleo yo creo que está bien. Es decir, con lo cual, otra cosa es si se van fuera de España, eso es otra cosa distinta, ¿no? Se van a otra parte de Europa, que es verdad que los salarios son mucho más altos y quizá las condiciones laborales son mejores. Pero aquí, lo que es en el resto de España, no, ¿no? La verdad que el ambiente que hay en los jóvenes, el montones de jóvenes, es un ambiente hoy que no es nada positivo, lo que era hace, por ejemplo, 30 años, ¿no? Hace 30 años los que éramos más jóvenes estábamos siempre ilusionados, la verdad que reivindicativos siempre, ilusionados, movíamos las cosas y todo lo demás. Y la cultura que ha habido en los últimos tiempos quizá de muchos jóvenes es que quizá no estamos haciéndolo bien de reciclarles y formarles dándoles ilusión. Da más la impresión de que las familias, quizá todas las familias, pues como les cubren, como no tienen ningún problema, es decir, no queda nadie en la calle, no queda nadie sin comer, no queda nadie sin dormir, no queda nadie sin nada. Es decir, si irse de fiesta o beber, prácticamente no hay jóvenes, nadie, porque siempre la familia les cubren, pues quizá tenemos que pegar un giro para intentar animarles desde el punto de vista de que tienen que también ellos ser reivindicativos, también tienen que ser activos. Es decir, que en estos momentos ojalá hubiese una gran movida de jóvenes que fuesen activos, ¿no? Y que incluso a todos también nos ayudasen, nos cambiasen quizá nuestra mentalidad, que igual nuestra mentalidad no es con la que tienen hoy los jóvenes, ¿no? Entonces, los jóvenes siempre hay que animarles, ayudarles para que estén ahí activos y lo que nunca se puede abusar de esos jóvenes, que es la pregunta primera que hacían, es del tema ni laboral ni económico. Es decir, yo creo que cuando un trabajador joven y además profesional y bien preparado vaya a trabajar a un centro de trabajo, tendría que haber dos claves. Primera, contrato indefinido de entrada, que eso se hacía hace 30, 40 años y no había ningún problema, todo lo contrario. Y segundo, que el salario sea el salario digno, sin ningún tipo de reducción, que el salario del convenio que se le aplique como a todo el mundo. Esos temas son uno de los temas reivindicativos que tenemos que hacer, porque en este momento la temporalidad fundamentalmente de los jóvenes es tan alta que no tiene lógica ni sentido. Eso merma la productividad de las empresas. A pesar de que hay empresarios que igual no coinciden al 100% con esto, pero yo creo que merma mucho la productividad, porque si un trabajador entra a una empresa, oye, voy a trabajar 2 días, como algunos, voy a trabajar de lunes a viernes, fin de semana fuera, trabajo, me hacen el contrato de un mes, pues esa persona, yo creo que la ilusión que tiene de trabajar y de productividad es corta, muy pequeña. Si tiene un contrato indefinido y se le recicla y todo lo demás, produciría mucho mejor y mejoraría mucho mejor la productividad de la empresa y también todo lo que hace efecto a las propias personas. Pues hablando de temporalidad, la tasa de temporalidad en nuestro país es alta,
pero choca con la paradoja de que tanto los empresarios como los sindicatos dicen que no es buena para nadie, pero continúa. ¿Qué pasa? Pues es uno de los temas que no nos ponemos de acuerdo y espero que nos pongamos de acuerdo. Es la ilusión que tenemos siempre en la mesa del diálogo social y en todos los sitios que nos pongamos de acuerdo. Y en este momento yo creo que la mesa que está viendo la reforma laboral, una de las claves va a ir ahí. Va a ver de qué forma se estabiliza el empleo, de qué forma se saca mejor productividad a todo, y en eso se está hablando. Y los debates que siempre hay, que salen y que algunos hacen propuestas globales sobre todo el tema de lo que se quiere hacer con los trabajadores y las trabajadoras, pues yo creo que tiene poca lógica. Mira, en estos momentos, si vamos en lo que hay en el tema, por ejemplo, siempre que se dice con el tema de los despidos, indemnizaciones, etcétera, etcétera, tenemos ahora 4 sistemas y se pueden aplicar cualquiera de los 4, ¿no? Hay uno que normalmente todos los temporales y demás pues tienen con 8 días de indemnización, ya termina su contrato. Hay otros que son de 20 días, bien sea todo el tema de expedientes, regulaciones, etcétera, de 20 días. Hay otros que se firmó y se acordó ya hace unos cuantos años de 33 días. En estos momentos hay más de 2 millones de trabajadores y trabajadoras que han firmado ese contrato, que están trabajando con ese contrato, 33 días. Y hay otro histórico de siempre de los 45. Y ahora sí hay. Bueno, ¿qué problema hay de que se aplique cualquiera de ellos en función de la situación? Porque lo lógico es que todas las empresas no despidan a nadie porque vaya todo normal. Eso es lo lógico, esa es la base. Los despidos, pues si es un despido procedente, no tiene indemnización ninguna, porque el trabajador ha cometido errores, ha cometido fallos. Si es improcedente, históricamente el trabajador decide si continúa trabajando o no. Se cambió la ley, en contra de los sindicatos, pues se cambió la ley y hoy día es el empresario el que decide. Pero es el empresario el que, primero, le despide de forma improcedente, con lo cual decide si le despide o no. Es el responsable. Quiero decir que hay un montón de sistemas de todo lo que afecta a unos y a otros, que yo creo que sería interesante y esperemos que en la mesa esta del diálogo social de la reforma laboral se llegue a acuerdos, pero fundamentalmente para estabilidad. Y esa estabilidad también para mejorar la calidad y todo el tema. Para eso hay también que formar permanentemente y reciclar a los trabajadores y trabajadoras. Hay muchas empresas que lo están haciendo bien. Lo mismo que están haciendo con el tema de la prevención de riesgos laborales, que es un tema también histórico que venimos siempre reivindicando y reclamando, y en estos momentos, pues la verdad que todo lo que estamos avanzando y lo que nos estamos poniendo de acuerdo los sindicatos y los empresarios, pues está reduciendo mucho la mortalidad, es decir, las personas que pierden la vida por trabajar, accidentes laborales, y en eso otro hay que ir en la misma línea, pero desde el punto de vista claro y concreto, no desde el punto de vista político, pues si entramos desde el punto de vista político la hemos liado, vamos a ir a lo concreto. Vamos a ir a las empresas, vamos a ir a ver cuál es el problema de los trabajadores, cómo mejoramos, cómo se mejora la productividad de las empresas y cómo al final la sociedad entera avanza en positivo. Se ha referido usted en su intervención en distintos pasajes al tema de las pensiones, a la reforma o no reforma del sistema de pensiones. Hay algunas preguntas sobre ello. La primera es, parece que están ustedes muy lejos de los empresarios en el sentido de que ellos piden rebaja de las cuotas de la Seguridad Social como ingrediente de competitividad. Ustedes se oponen a ello y he querido entender que además propugnarían un incremento de alguna carga fiscal para ayudar a la financiación del sistema. ¿Están tan alejados como parece o no? Bueno, las reivindicaciones que hace cada uno tienen legitimidad. Los empresarios, lógicamente, tienen que reivindicar permanentemente, decir, oye, yo quiero tener más beneficio. Para tener más beneficio tengo que pagar menos. Eso es una reivindicación. Los trabajadores, nuestra reivindicación, queremos ganar más salario para vivir mejor. Y esa es la idea. Pero en el tema concreto, que es un tema público, social, las jubilaciones y todo el tema de lo que se cotiza y no se cotiza, para el tema de las pensiones. Bueno, en principio, si vamos al tema de impuestos, estamos por debajo de la media europea, con 10 puntos por debajo de la media europea. Con lo cual, tenemos menos servicios sociales y tenemos menos ayudas sociales porque tenemos menos ingresos. Ese es uno de los temas que yo creo que tenemos que tener con claridad, que si queremos que la sociedad se dé todo. En el tema de pensiones pasa lo mismo. ¿Queremos las pensiones públicas seguir manteniéndolas de una forma clara y concreta? Por lo menos desde la UGT sí. Y tenemos ideas clarísimas. Y hemos llegado a montones de acuerdos. Si vamos desde que se hizo... desde los años 80 hasta ahora, ha habido reformas permanentemente. La última del 2006, 2001, 2006, que se ponga en marcha. Si se pone en marcha esa, una parte muy importante, y comentaba yo antes, 7.000 millones de euros tienen que ser con impuestos, no tienen que ser con cuotas.
¿Y eso qué hace? Mejorar para el futuro, las pensiones tienen que subir, las pensiones mínimas tienen que subir, y luego lo que no tiene que bajar es el resto de las pensiones. Porque esa propuesta de que bajen las pensiones, ¿qué es? ¿Mejorar las pensiones privadas y empeorar las públicas? Mi posición contraria. Mejorar las públicas, seguir a tope con las públicas y las privadas sean de forma individual el que quiera. Es una inversión que cada uno quiere hacerla, como quiera, pero la pública es la importante porque es la garantía de siempre. Es la garantía de todos, absolutamente de todos. Quizá tendría que haber algún tema avance y espero que también ahora en la mesa del Pacto de Toledo todo eso se pueda avanzar. Y si se cotiza más, será mejor para todos. No es peor para nadie. Porque al final todos nos aprovecharemos, cuando lleguemos a la edad de jubilación, nos aprovecharemos de ello. Y será para siempre. En estos momentos sigue habiendo un superávit de las cotizaciones sociales muy importante. Hay 62.000 millones de euros en estos momentos en la caja. Es decir, muy importante. Y eso sigue en ese ritmo. Y eso es bueno, porque le da estabilidad y seguridad. Si no, entraríamos en una situación vamos, yo creo que desde el punto de crisis mental, y esperemos que esa crisis mental no exista, ¿no? Pues también relacionado con las pensiones, aunque a una escala, digamos, más amplia, le plantean si ante la crisis económica en la Unión Europea, como el caso de Grecia, por ejemplo, tan conocido estos días, ¿seguirá siendo el caballo de batalla en el ámbito europeo la edad de jubilación o cosas como las 65 horas semanales, o ve usted otro tipo de planteamiento en estos momentos? Yo en el tema de lo que está pasando en montones de sitios, pues yo creo que casi siempre todos afectan por lo mismo, por lo económico. Bueno, hay muchas culturas. En el tema de jubilación hay culturas de todo tipo. Los 65 años que tenemos aquí es una cultura histórica que viene desde hace un montón de tiempo. Claro, ¿cuánta gente llegaba a los 65 años? Muy poquitos. Afortunadamente, hoy llegamos algunos más, o llegan algunos más. Ojalá lleguemos todos y lo superemos, ¿no? Lo superemos todo con eso. Pero el tema de intentar ampliar la edad de jubilación, eso va en contra de la sociedad. Eso va en contra de la sociedad. Si alguien quiere voluntariamente, mira, en España en estos momentos, con lo que se acordó en el 2006, que voluntariamente la gente puede seguir de por encima de los 65 años, hay 131.000 personas que están en este momento trabajando y cotizando por encima de los 65 años. Y nadie pone ninguna objeción. Y eso todo lo que quiera que siga. Pero claro, hay montones de colectivos que, lógicamente, ya llegar a los 60 es muy complicado, cuando son físicamente su trabajo, que es una reivindicación que venimos haciendo desde la UGT, de que hay que reducir la edad de jubilación de 65 a 60 años en colectivos muy concretos. Y eso es lo que también se puso en el 2006 y no se ha puesto en marcha todavía. Esperemos que vaya adelante, ¿no? Entonces, lo que pasa en Europa, ahora mismo con todo lo demás, lo mismo que ha pasado en España es con el tema financiero, crisis financiera. Y esa crisis financiera da la impresión de que siempre pues el mundo financiero se aprovecha de ella, ¿no? De momento, yo creo que todos hemos ayudado para que eso salga adelante y en estos momentos pues da la impresión de que se vuelven otra vez a aprovechar para intentar que sigamos nosotros en peor situación, ¿no? Los ciudadanos. Con lo cual, yo no estoy de acuerdo en que se tenga que ampliar la edad de jubilación de forma obligatoria y creo que hay que mejorar para el futuro todo el tema de que los pensionistas tengan una vida digna. Yo se está avanzando porque hay acuerdos muy importantes hoy día con el tema de todo lo que hay, de que las personas no las tiene que atender permanentemente sus familiares como era antiguamente, hoy están las residencias, hay montones de sistemas y hay que ir por esa línea. Y para eso hay que tener más ingresos, hay que subir los impuestos, hay gente que tiene miedo en subir los impuestos, hay que subir los impuestos sin ningún problema porque nos beneficia a todos, absolutamente a todos. Crea más empleo, más bienestar social, mucho más a la sociedad y no perjudica absolutamente a nadie. Porque hay muchas veces que de las empresas no entiendo, cuando hablan de que si se suben aquí los impuestos, la competitividad. Claro, si en Europa, que nuestra competitividad con Europa es normal, tienen mucho más impuestos y salarios mucho más altos, ¿dónde está el problema de la competitividad? Yo lo desconozco, siempre lo desconozco y espero que algún día lo pueda conocer más en profundidad. ¿Y de las 65 horas? El tema de las 65 horas, yo creo que si volvemos otra vez al siglo XIX, pues igual algunos de lo que dicen eso habría que ir, ¿no? Habría que ir a los 65 horas. Mira, hoy la producción que se hace en cualquier sitio, con las nuevas tecnologías y todo lo demás, con muchas menos horas se produce, bueno, montones más que hace 30 años. Con lo cual,
reducir la edad de la jornada, yo creo que es un tema muy importante porque crea empleo. Si ahora mismo todos se trabajase entre 35 o se ampliase la jornada, iría muy en negativo. Con lo cual, lo de las 35 horas en estos momentos en el sector público está y nadie lo pone ninguna objeción. Ya está, todos. En el sector privado lo hemos conseguido en algunos sectores, en otros no. Pero quiero decir que eso, cuando se avanzó fuerte, fue para incrementar el empleo. Y esa es la clave, fundamentalmente, que hay que seguir y hay que conseguirlo en todos los sitios. Hay una pregunta muy concreta sobre un sector en concreto y una empresa en concreto, que es el sector naval del País Vasco y la naval de Sestao, y le preguntan cómo ve el futuro del sector y de esta empresa en concreto. Hombre, yo creo que todos los sectores, y este es un sector más industrial, pues siempre tiene algún tipo de problema, es histórico, no es nada nuevo. Yo lo que sí creo es que, y a mí me sorprende un poco, ¿no?, que en 2 años que lleva la nueva dirección de la naval de Sestao, la nueva empresa, es una empresa privada ya, y que en 2 años no haya hecho ningún contrato, pues me da la impresión de que tendrá que explicar por qué, si se ha recorrido por ahí el mundo, no se lo ha recorrido para realmente hacer algún contrato y que sigan fabricando barcos aquí, ¿no?, como están haciendo otras empresas, también de aquí de Euskadi, de la naval, que lo están haciendo con normalidad y están haciendo. Esta no lo ha hecho, pero bueno, esperemos que lo haga y esperemos que, a pesar de este pequeño expediente que hay ahora, pues que lo haga de forma rápida, porque si no, lo que está repercutiendo muy negativamente, no solamente a los trabajadores del sector de la naval, los 400 que hay, sino a los otros 1.600 de contratas, que son los que están perdiendo el empleo, y parece que esos no existen, ¿no? La siguiente pregunta que le plantean es sobre la afiliación, en un doble sentido. Lo primero que le preguntan es en qué proporción las personas asalariadas en Euskadi están afiliadas a UGT. Y la segunda pregunta, también relacionada con eso, es cómo ha evolucionado, bien sea hacia arriba o hacia abajo o de forma indiferente, la afiliación desde que ha comenzado la crisis actual. Bueno, en principio, la afiliación sindical de tantísimos sindicatos como hay, pues una afiliación sindical que está bien, está en un nivel bien, quizá por encima también del resto de España y por encima también de algunos países de la Unión Europea y por debajo de otro montón de ellos, es decir, que hay de todo, ¿no? Pero la afiliación está. Nosotros, la afiliación que tenemos en la UGT en estos momentos, el 30% de los afiliados a la UGT de Euskadi tienen menos de 30 años, son jóvenes. Y luego también les hay mayores y les hay jubilados. Es decir, pero ha habido un incremento muy importante, ha habido un montón de jóvenes que están activos y que están ahí participando en el sindicato. Yo creo que todo lo que estamos haciendo para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, como comentaba antes, no solamente es con el tema de la negociación colectiva, que estamos ahí firmando convenios de todo tipo, intentando, hay muchos bloqueados, pero bueno, vamos a intentar a ver si los desbloqueamos, y eso afecta al conjunto de los trabajadores y trabajadoras afiliados y no afiliados, para todos. Todo el tema social exactamente está afectando a todos los trabajadores y las trabajadoras. Todo lo que hacemos para mejorar lo que son, ya sea la jubilación o prestaciones o desempleo, afecta absolutamente a todos. No hacemos cosas exclusivamente para los afiliados y sí que nos gustaría de vez en cuando tomar alguna medida de que realmente los afiliados estuviesen mucho más protegidos y más potenciados. Lo están por los servicios y por las ayudas que tenemos, jurídicas, de formación, etcétera, etcétera. Pero sí hay muchos afiliados, pero hay muchos no afiliados. Hay muchos trabajadores en estos momentos en Euskadi, en el resto de España lo mismo, y en partes de Europa como en Francia, que casi en torno al 70%, entre el 60 y el 70% de los trabajadores y trabajadoras no están afiliados a ningún sindicato. Y, sin embargo, les ayudamos y les apoyamos los sindicatos, los que están afiliados, al conjunto de ellos. Hablando de futuro, le plantean, hay distintos planteamientos sobre este enfoque, y es el enfoque del sindicalismo del futuro. Parece que la crisis tiene que cambiarlo todo, y la pregunta global es si los sindicatos, o en qué cosas tendrían que cambiar los sindicatos cara al futuro, para adaptarse a la nueva situación en la que parece que nos vamos a meter. Y hay algunas sugerencias concretas para que, como sugerencias de que usted si quiere desarrollar alguno de esos puntos. Por ejemplo, el papel de los sindicatos en el desarrollo de las personas, en la innovación, en la internacionalización. Y en este último punto le plantean si los sindicatos españoles no deberían internacionalizarse en el sentido de actuar un poco más
en línea con sus homónimos de otros países de la Unión Europea. Eso es lo que le plantea. Sí, pues muy bien. Eso a mí me encanta eso porque es que es uno de los papeles fundamentales. Mirad, hoy día no tiene nada que ver con hace 30 o 40 años. Hoy día la gran mayoría, no solamente el tema financiero es totalmente internacional, como el del mundo de las empresas, la mayoría son internacionales. Con lo cual los sindicatos nos hemos organizado también de forma internacional. Hace 2 años se fusionó todo lo que había 2 grandes sindicalismos a nivel mundial, y se fusionó todo en el CSI, en Praga y en Viena. Ahí fueron las dos reuniones y que yo personalmente participé. Es decir, yo representé de los 8 delegados que fueron de la UGT de España, yo fui uno de ellos, el que fusionó y el que hizo el sindicato que hay a nivel internacional. Estamos participando a nivel internacional, no solamente en la CES europea, que eso ya está funcionando de una forma buena, hacemos propuestas incluso al propio Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y todo lo demás, no avanza mucho, pero a nivel internacional fundamentalmente para que no haya ninguna multinacional que intente ir a un sitio, a un país, al que sea, a explotar en contra de otros. Y eso lo estamos trabajando bien y estamos trabajando de forma integral. Estamos todos, prácticamente los sindicatos ahí, a nivel mundial, con millones y millones de afiliados y participantes, y entonces eso es lo que vamos a seguir. Lo que nos gustaría también, que a nivel sindical todo esto avanza, que se haga también a nivel político. Nos gustaría encantadamente, y que a nivel político todo se avance de forma mejor. Incluso la propia Unión Europea, la impresión que yo tengo es que no está avanzando de una forma positiva, va muy lenta y va mucho más en el tema financiero, en el tema económico, que en el tema social y en el tema laboral, ¿no? Y nosotros, desde el punto de vista, desde la UGT, llevamos desde nuestra historia, más de 122 años en ello, estamos ya teniendo una relación buena con todos los sindicatos del mundo, con todos, absolutamente con todos, y tenemos una correlación de cuando hay un problema concreto en una empresa, en un país, y esa empresa es de otro, o nos afecta a nosotros o afecta a otros, el contacto es de forma permanente de trasladar información y de ayuda para poder, lógicamente, mejorar y que los trabajadores y trabajadoras del sitio concreto pues que no salgan perjudicados. ¿Y los sindicatos del futuro tienen que ser muy distintos de los sindicatos actuales o no? No, en ningún caso. Tienen que ser iguales. Es decir, yo, por ejemplo, me gusta mucho leer la historia, ¿no? Y cuando se constituyó la UGT en el 1880, cuando se constituyó, los objetivos que tenía hoy son los mismos que tenemos hoy. No hemos cambiado nada. Era defender los trabajadores y las trabajadoras, defender sus derechos, mejorar su calidad, que no sean explotados ninguno y empezar que su vida laboral y social vaya en un ritmo. Eso era la reivindicación aquella y esa es la de hoy. ¿Hemos avanzado entonces a hoy? Sí. ¿Vamos a seguir avanzando? En esa línea vamos. Incluso yo creo que tenemos que avanzar bastante más y esperemos que incluso podamos avanzar para que la relación que hay con las empresas, los trabajadores con las empresas, también sean relación de capacidad de decisión del funcionamiento de la empresa. En eso todavía aquí no hemos avanzado, pero ese es uno de los objetivos que tenemos. ¿Cambiar nuestro sistema? No tenemos ninguna visión, ningún objetivo, ni nada para nada, porque creemos que lo estamos haciendo bien, venimos en la misma línea y esto va a seguir igual. La convivencia que tiene que haber de la sociedad creo que ha mejorado y creo que tenemos que seguir trabajando en ella. Y, desde luego, siempre seremos reivindicativos, siempre, y vamos a seguir. Y habrá veces que lleguemos a acuerdos, habrá veces que no, y habrá veces que peleemos de una forma legal siempre, pero peleemos, y habrá veces que acordemos y que firmemos y que además lo defendamos. Pero no vamos a tener, yo por lo menos no veo ningún tema de cambio, de futuro, de nuestro sistema de funcionamiento del sindicato. Muy bien, pues para terminar, Josu Jon Imaz, presidente de Petronor, cerrará el acto en nombre de la organización y los patrocinadores. Josu Jon, por favor. Buenos días a todos, según Guztioi. Bueno, en primer lugar, quiero, en nombre de los patrocinadores, BBK y Petronor, agradecer a Dámaso Casado por su exposición. Decía Dámaso al principio de su intervención que la labor sindical no está caduca. Yo creo que ha dado muchos argumentos a lo largo de esta exposición para reafirmar ese comentario inicial y, además, para decir algo más, que además de defender lo que son los derechos y los intereses de los trabajadores, contribuye también a lo que es el bien del conjunto de la sociedad. Yo me quedaría con dos afirmaciones
que ha llevado a cabo Dámaso Casado, sobre la crisis que estamos viviendo. En primer lugar, la importancia de priorizar y de mantener el empleo, y en segundo lugar, la referencia al mantenimiento del poder adquisitivo, no solamente como elemento de defensa, en este caso de los trabajadores, sino sobre todo desde el punto de vista del interés económico conjunto de la sociedad para que se pueda mantener el consumo y reactivar la economía. Yo creo que es una reflexión interesante, a la que contribuye además con otra que coincide con una que leía este fin de semana en un artículo del Premio Nobel de Economía, Stiglitz, cuando decía Dámaso que es necesario también que desde los poderes públicos haya una prudencia y una progresividad en las reducciones de los gastos públicos y de las inversiones, porque no podemos olvidar que son precisamente los que nos han permitido el activar e incentivar la economía en un momento en el que la falta de confianza provocó que el consumo privado cayese. Yo creo que son reflexiones para el debate que como mínimo tienen interés y que además pues, coinciden con esa afirmación inicial que Dámaso llevaba a cabo. Podría destacar otros muchos aspectos que me han parecido interesantes, la reflexión sobre la política de natalidad y de familia, no solamente desde el punto de vista de estabilidad de las pensiones, que es evidentemente muy importante, sino me atrevería a decir aquí en Euskadi desde el punto de vista del dinamismo de la propia sociedad, que tiene que ser capaz de regenerarse por sí misma. Bueno, yo creo que han sido muchos elementos para el debate que quedan encima de la mesa, pero que desde luego no se reafirman en lo interesante de la exposición y en el interés que ha despertado para todos nosotros la exposición de Dámaso Casado. Berriz ere, babeslean izenean, BBK eta Petonorren izenean, eskerrik asko gaur bertan gurekin izateagatik eta zuei ere mila esker.